conecte más gente, entonces voy a continuar nada más. Ok, vamos a ver. En este caso, entonces, lo que uno hace es escribir la matriz aumentada. ¿Quién es la matriz aumentada? Bueno, la matriz aumentada sería uno 3 1 menos uno y aquí ponemos al vector de coeficientes. Y comienzo a aplicar operaciones elementales sobre las filas de la matriz con tal de generar, en este caso, la matriz de identidad en el primer bloque. Entonces, en este caso, puedo darme cuenta que aquí en la primera fila, fila uno, ya tengo un uno. Entonces, no tengo que hacer nada, no tengo que volver a un uno. Aquí entonces lo que tengo que hacer es volverlo cero. Entonces, voy a modificar la fila 2 restándole la fila uno. En este caso quedaría uno 3 1 menos uno aquí daría entonces cero. Y menos uno menos 3 daría menos cuatro. Y finalmente, 0 menos 4 daría menos cuatro. Y listo. Ahora vamos a volver a este quién, un uno. Fila 2 columna 2 se convierte en un uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicarle, en este caso, a la fila 2 la dividimos entre menos cuatro. Entonces, esto quedaría uno 3 aquí quedaría cero uno y uno acá, de esta forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, entonces, ahora me tocaría volver este un uno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a la fila uno le resto tres veces la fila 2. Ok, en este caso entonces quedaría uno cero y uno menos 3 veces, por ejemplo, 4. Le restamos 3 veces uno, daría entonces un uno acá. Aquí quedaría un uno, aquí quedaría cero cero perdón, cero uno y finalmente aquí un uno. Entonces, ¿cómo quedaría el sistema? Ah, bueno, ya directamente llegué a la solución del sistema. Entonces, la respuesta en este caso es que x1, x2 es igual al uno uno que encontramos ahí. Y listo. Eso es todo lo que tendríamos que hacer. Comprobando fácil, que uno más 3 veces uno daría 4 y uno menos uno daría cero. Entonces sí, es solución del sistema. Preguntas. Angélica, ¿tienes una pregunta? Angeli- Angelina, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a eso? Profe, yo es que me fui un momento y cuando regresé ya estaba todo hecho. Aquí era donde las fórmulas tenían que cumplir unos requisitos, ¿verdad? Las fórmulas elementales. No, para nada, simplemente se le aplica. Ah, ok. Había que aplicar identidad en los dos, digamos, que quede uno de Sí. los dos lados. Identidad uno y había que aplicar identidad solo del lado izquierdo, ¿era? Correcto. Tienen que quedar la matriz de identidad por medio de operaciones elementales. Y directamente esto acá es el vector solución. Ah, está bien, Entonces, gracias. eso es lo único que teníamos que hacer. Entonces, ya directamente este sería básicamente el vector solución. Voy a hacer otro ejercicio, también de la práctica, con respecto a la parte de álgebra, para que vean más o menos cómo se resuelve el sistema utilizando Gauss-Jordan, porque sí es importante, digamos. Nada más que obviamente los ejercicios de los exámenes, yo digo que están como un poquito más pesados con respecto con respecto a, con respecto a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios con respecto a la parte de Gauss-Jordan.
Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo tal vez de 5 por 5 que sea un ejercicio, o sea, a uno le da miedo realmente, pero no hay nada que temer, realmente, ¿verdad? O sea, no hay tanta bronca. De hecho, nada más para cerciorarme de que no es un ejercicio, voy a revisar nada más algo para no meter la batota. Ok, vean este de acá. En este caso, esto es tomado en la práctica de ustedes, ejercicios de parcial uno de la cátedra de matemáticas de álgebra lineal. Entonces, vamos por acá y vamos a hacer el ejercicio este de acá. Por ejemplo, hay un ejercicio 5 por 5, pero vamos a hacer el ejercicio número B. En este caso, ustedes se pueden dar cuenta que hay tres variables, en este caso, con tres ecuaciones. Entonces, la teoría dice que o es invertible o básicamente dice eso, como que podría llegar a ser invertible. Entonces, vamos a aplicar Gauss-Jordan para hacer este ejercicio. Entonces, vamos con escribir el sistema de forma matricial. Solución. Escribiendo al sistema de la forma AX igual a B, entonces, obviamente, el A sería la matriz de coeficientes. Entonces, quedaría que A es igual a ¿quién? Un valor que multiplica a la X, un valor que multiplica a la sub 2, el valor que multiplica a X3, el valor que multiplica a X1, valor que multiplica a X2 en la segunda fila, y en este caso, al valor que multiplica a X3 en la segunda fila. Entonces quedaría 2 1 1. Ahora, el vector de variables quedaría X1, X2 y X3. Y finalmente, el vector B es igual a ¿quién? A 1 3 2. Ahora entonces lo que hacemos es tomar al sistema en la forma de matriz aumentada. Entonces tomamos a A, toda esa primera matriz de acá, y entonces aquí ponemos al vector solución, que es 1 3 2. Ahora, la idea es básicamente generar la matriz identidad. Si ustedes se dan cuenta, pues ya tiene unos en la diagonal, así que por ahí va el asunto. Ok, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar unos en la fila uno, columna uno forma un 1. Ya eso está, entonces ahora lo que hacemos es cambiar las otras dos filas. Cambio la fila 2 restándole la fila uno y cambio la fila 3 restándole dos veces la fila uno. Entonces aquí quedaría uno 0 0, esa es la idea. La primera fila no cambia, por lo tanto queda tal cual. Lo único que cambia son esos elementos de acá. Entonces, si yo le resto a uno uno, pues aquí directamente quedaría entonces un cero. Híjole, ya se me quedó un cero acá. Eso ya me preocupa, pero todo bien. Pero todo bien. Ahora me doy cuenta, entonces, que si yo le resto 2 menos uno, aquí quedaría un menos 3. Y finalmente esto daría de 3 menos uno, daría 2 acá. Ahora me doy cuenta, entonces, que quedaría entonces de esta forma. Ahora, si yo le resto de esto ya quedó cero. Ahora, uno menos 2 veces uno, entonces aquí quedaría menos uno. Y si yo aplico aquí de menos uno, en este caso menos uno
eh, ajá, perdón. Uno menos 2 veces uno volvería a dar aquí también menos uno. Y finalmente 2 y 2 veces uno aquí quedaría entonces un cero. Listo. Ahora, aquí es donde ya me doy cuenta que tengo un problema, porque aquí hay directamente un cero. Cuando sucedía que, por ejemplo, en la fila 2 columna 2 hay un cero, por ejemplo, lo que hacíamos era cambiarlo por una de las filas que no sean nulas. Entonces voy a cambiar la fila uno, perdón, la fila 2 con la fila 3. Voy a intercambiarlas. ¿Por qué intención? Bueno, como yo tengo un cero ahí, se me hace un poquito complicado. La verdad es que me cuesta formar ceros. Entonces vamos a intercambiar esas dos. Eso decía el procedimiento. Entonces toda esta fila de acá simplemente se va y la cambio por la última fila. Ahí está, jaja. Entonces, ¿qué haría entonces de esa forma? Ahora lo que vamos a hacer es volver un uno este elemento. ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, agarro y multiplico la fila número 2 por menos uno. Entonces, nada, todo se mantiene. Lo único que cambia es la fila 2. Entonces, aquí directamente, ahí me equivoqué, cambia solo la fila 2 y multiplico todo por menos uno. Entonces, cambia nada más los signos. ¿Qué haría entonces de esta forma? Ahora, como ya tengo un uno acá, vuelvo a cero. Lo demás, aquí tendría que volverlo un uno a un cero y aquí ya está cero, así que no tengo que hacerle nada. Entonces, a la fila uno le resto la fila 2. Siempre pongo primero la que voy a cambiar. Entonces quedaría uno menos uno. Entonces aquí quedaría cero, uno menos uno daría cero. 1 menos cero daría cero acá. Entonces quedaría cero, uno, uno, cero. La fila 3 no cambió, cero, cero menos 3, 2. Y ya, por ejemplo, ya estaríamos casi listos. Ahora, para volver un uno la fila número 3 columna 3 entonces agarraríamos a uno partido ese valor que aparece ahí, por la fila 3. Entonces directamente esto se convierte, las dos primeras filas no cambiaron, así que simplemente las copio de esa forma. Y a la fila 3 aquí esto se convirtió en ¿quién? En un uno. Y finalmente esto quedaría menos 2 partido 3 de esta forma. Ah, ok. Y finalmente vuelvo a este elemento de acá, un uno. ¿Cómo? Agarro la fila 2 y le resto la fila 3. Una nota importante es que, ¿qué pasó acá? Un toquecillo. Ajá. Ah, qué tonto. Aquí un pequeño detallito nada más. Aquí a uno le quité cero. Entonces, aquí tenía que quedar un uno. Aquí me equivoqué yo, nada más, pero todo bien. Listo. Ahora, aquí también queda un uno. Finalmente, entonces, eso se vuelve cero y el sistema tendría la siguiente solución. Uno, cero, cero. Aquí un uno, cero, uno, cero. Aquí quedaría, a cero le resto menos 2 tercios. Quedaría entonces 2 tercios acá. Y finalmente quedaría cero, cero, uno. Y aquí quedaría menos 2 tercios. Y directamente ahí podríamos ver la solución del sistema. La solución me dice que x1 es igual a uno, x2 es igual a 2 tercios y x3 en este caso es menos 2 tercios. Ah, bueno, entonces me puedo dar cuenta que la respuesta es que en este caso x1, x2 y x3 es igual a simplemente uno, 2 tercios y finalmente menos 2 tercios. Y ustedes pueden simplemente, simplemente sustituir y darse cuenta que sí, eso es cierto. Preguntas. Vean que la intención siempre forma la identidad y ya finalmente concluir la respuesta. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Profe, yo no, yo creo que eran esos que en el examen, o no me acuerdo, pero con ahí te lo habíamos hecho unos, pero eran con letras. Ah, Creo sí, que esos fue son, eso. tienen lo suyo, tienen lo suyo. Ah, ok.
En el Igual, examen o es sea, más probable que lo metan con letras a que lo metan así, ¿verdad? correcto, Ok. correcto. Es más probable que lo metan con letras y que y les pregunten, por ejemplo, ¿cuál es? O sea, determine los valores de A que hacen que el siguiente sistema tenga solución única, no solución o infinitas soluciones. Eso tiende a pasar muchísimo. Igual, ahorita lo que vamos a hacer es básicamente eh, trabajar ese ejemplo y ver, por ejemplo, cuando tienen variables libres. Una nota importante es que tengo que avanzar bastante rápido porque digamos que la materia la tengo que terminar, digamos que esta semana. Y digamos, perdimos ya la clase de aquella semana y pues ya vamos un poquito atrasados, pero todo bien. Voy a verlo el tema de variables libres. Y Profesor, eso es una paso. consulta. Dime, ¿Cómo está con lo del sábado? ¿Es feriado? es feriado, no puedo hacer nada con respecto a eso. Y el examen es de este sábado en 8, o me equivoco. Este sábado en 8. Sí, correcto. Entonces yo no puedo ver materia. El tema es que yo tengo que ponerle porque digamos que quiero terminar esto. ¿Qué voy a hacer con la clase del sábado? Voy a dejar un videos grados con ejemplos difíciles. ¿Estamos? Entonces, ya con respecto a eso, voy a intentar abarcar eso como una clase extra, entre comillas. Es una clase que ustedes pueden ver porque no los puedo obligar, pero si gustan lo ven, ¿verdad? O sea, lo que quiero dar a entender es que como yo no puedo interferir en su sábado y decirles, chicos, vamos a reunirnos el sábado porque yo sé que ustedes tienen madre eh, o tienen cosas que hacer, entonces yo no puedo hacer nada. Y de hecho, la U no me va a dejar entrar. O sea, la U no me va a dejar entrar ni hacerla virtual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Grabar una clase asincrónica resolviendo ejercicios tipo examen. ¿Estamos? Igual, podemos hacer también lo siguiente. Podemos, en este caso, ver hoy el tema de determinantes de forma muy rápida y ya después, en este caso, eh, digamos que este sábado, clase extra con ejercicios difíciles y la próxima clase también de ejercicios para que el sábado vayan un poquito más afilados. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Sí, Pi? ¿Todo bien? Ustedes me indican, por favor, y gracias. Disculpe, profe, ¿qué fue lo que dijo? Ok, otra vez. Voy a escribirlo más fácil. Sábado es feriado. Entonces vamos a topar otro camino y es clase grabada, ejercicios difíciles. ¿Qué es lo que vamos a hacer además? Bueno, en este caso, como el sábado, y por ejemplo, ya dejé esto de esta forma. Ahora, martes, repaso. Preguntas. Más fácil así, ¿verdad? Creo que es más sencillo. Sí, Pi. ¿Les parece el próximo martes de repaso o materia nueva? Repaso, profe, mejor. Profe, y otra Sí. pregunta. ¿Esa clase grabada es como una práctica, tipo con los temas que entran en el examen, o esa práctica no la va a hacer? Y pues es la idea, básicamente. O sea, la práctica es de realizar los ejercicios difíciles que ya aparecen también en la cátedra, ¿verdad? O también podríamos ver ejercicios de exámenes anteriores, que es básicamente parte de la idea. Igual no puedo atrasarme mucho hoy porque hoy también tengo Ok. que ver el tema de determinantes, entonces voy a hablar de una vez de variables libres. ¿Les parece? Variables libres, variables principales y variables libres. Entonces, vamos a hacer eso. Igual quiero ver el próximo sábado porque también no puedo, yo también perdería también ese sábado. Entonces, o sea, una cosa difícil con el tema de los espacios en la una, pero voy a hablar con Aitel tal vez que si después de examen nos puedo quedar o podemos hacer vernos virtual tal vez otro día. Pero esa sería como la idea para no irnos atrasando. Vamos a ver. En este caso, vamos a ver lo siguiente. En un sistema, de hecho, no sé si el 31 de agosto también. No, el 31 de agosto no. En un sistema de ecuaciones lineales, en forma escalonada reducida.
Eso es la parte de la idea. Reducida, reducida, que corresponden al primer elemento no nulo, no nulo, de una fila, tienen el nombre de variables principales. Variables principales. Variables principales. Y las otras se llaman variables libres. Ahorita vemos unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el siguiente sistema, de hecho lo que voy a hacer para ahorrarme tiempo ahorita es utilizar mis propios apuntes. Por eso es que también vimos pues esto. Ok, vean este, por ejemplo, ese sistema de acá. Si yo tengo esos sistemas, ustedes pueden darse cuenta que hay cuatro variables, tres filas. Entonces, va a haber variables que me están sobrando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso voy a escribirlo eso en la forma escalonada. Entonces, solución. Voy mucho más rápido con respecto a eso. Voy a pegarle directamente. O sea, se escribe el sistema de la forma AX igual a B. Y lo que se hace es una matriz por bloques. Se procede a trabajar con la aumentada. Con la aumentada. Entonces, vamos a aumentarla. Entonces, escribimos los coeficientes. 2, 3, menos 9, menos 4. Y aquí ponemos un uno. Escribimos 0, 1, menos 1 y menos 2. O sea, coloqué básicamente, como aquí no aparece el x menos 1, x1, pues lo agrego un cero. Y aquí menos uno. Ahora menos uno, 2, 1 y menos 5. Y aquí ponemos un menos 4. Entonces vamos a aplicar algunas propiedades. Vamos a dejarla en la forma escalonada. Entonces, y básicamente, un truco fácil o para hacer esto, bueno, no importa. Bueno, sí importa y no importa. Bueno, en este caso podríamos agarrar a la fila uno y dividirla entre 2. O podríamos intercambiar esta fila con esta otra para que directamente quede un uno en la primera. Mucho más sencillo. Entonces, si yo intercambio esta fila, si intercambio esta fila y lo multiplico por menos uno, lo único que cambia en este caso, voy a aplicar dos, bueno, voy a dejarlo así. Intercambié la fila uno con la fila 3. La fila 2 se mantuvo y la fila uno pasó a ser la fila 3. ¿Cuál fue la intención? Básicamente, como hay un menos uno al inicio, es más fácil poner ese menos uno. Entonces ustedes pueden hacer eso también. O sea, intercambiar alguna fila a propósito para que sea más fácil. Entonces, si yo agarro a la fila uno y la multiplico por menos uno por la fila uno, lo único que va a hacer es que van a cambiar los signos. Entonces, de hecho, voy a copiar eso tal cual y cambian todos los signos nada más. Esto pasa a ser un uno, esto pasa a ser un menos 2, este pasa a ser un menos uno y este pasa a ser un 5 normal. Y esto que era un menos 4 pasa a ser un 4 nada más. O sea, agarré los términos y los cambié de signo. Y ya tengo un uno en la primera fila. Ahora todo lo que está debajo de ese uno tiene que ser un cero. Entonces agarramos a la fila número 3 y le restamos la fila uno. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. Bien, la única fila que cambió fue la fila 3. Entonces todo lo demás se conserva.
Sí, esto es muy lento, la verdad es que por eso es que pues, estoy utilizando tablet. Más fácil. Ahí está. Esto así. Y aquí esto cambia. 2 menos uno daría cero. Ah, bueno, no, no, menos dos veces la fila uno. Que un pequeño detalle, lo que quiero formar es un cero. Entonces, esto quedaría cero. 3 menos 2 veces 2, 3 más 4 daría 7 acá. Ahora, menos 9 por menos 2 daría entonces 7 menos 7 también. Ahora, 4 menos 2 veces 5 daría menos 14. Y 5 menos 2 veces 4 daría entonces menos 7. Ahora, y pues ahí me puedo dar cuenta cómo funciona esto. Ahora, vamos a básicamente formar ceros acá. O sea, como aquí ya tengo un uno, voy a formar un cero tanto acá como acá. Entonces vamos a cambiar la fila número 3, la fila uno y la fila 3. A la fila uno le resto dos, bueno, le sumo dos veces la fila 2. Y a la fila número 3 le resto 7 veces la fila número 2. Aplico esas dos propiedades de una sola vez. De hecho, yo generalmente lo que hago es hacer lo siguiente. Entonces, y la fila del medio se quedó tal cual. Y la que cambiaron son las otras dos filas. Entonces, aquí quedaría uno cero menos uno más 2 daría entonces menos 3. Y menos 2 más 2 veces 5 entonces daría uno acá. O sea, 2 por 2 daría menos 4 y más 5 daría uno. Y finalmente, menos uno más 2 veces, o sea, 4 menos 2 veces, quedaría entonces un 2 acá. Y finalmente cambio la última fila. Y aquí es donde aparece la curiosidad con respecto a este ejercicio. Resulta que, curiosamente, esto se convierte en un cero, esto también se convierte en cero, esto se convierte en cero, esto se convierte en cero y finalmente esto en cero. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que los primeros elementos de las filas dos nulas serían estos dos. Entonces, x1 y x2 son variables principales y estas de acá son variables libres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribir, en este caso, a x1 en términos de las variables libres. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de lo siguiente. Así, x1, x2 son variables principales. Principales. Listo. Y x3 y x4 son libres. Y las libres las cambiamos por parámetros. Se cambian por parámetros. Se cambian por parámetros. Se cambian por parámetros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces tendríamos el siguiente sistema. Tendríamos, o sea, si yo escribo ese sistema, ahora en lugar de forma matricial, lo escribo de forma eh, como un sistema, tendría entonces dos ecuaciones. La última no me cuenta porque es puro ceros. Entonces quería que x1 menos 3x3 más x4 es igual a 2. Y tendríamos que x2 menos x3 menos 2x4 es igual a menos 1. Entonces despejamos a x1 y a x2. Entonces x1 es igual a 2 más 3. Perdón, voy a pasar primero las variables y luego los números. 3x3 menos x4 más 2 y x2 es igual a x3 más 2x4 menos 1. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que en este caso
Estas variables les voy a cambiar por letras griegas. O sea, así, x3 y x4 se cambian por variables libres. Así, x3 va a ser igual a alfa y x4 va a ser igual a beta, porque son variables libres. Variables libres. Libres. Entonces, ustedes pueden darse cuenta entonces que va a quedar el sistema de una forma un poquito distinta. En este caso son infinitas soluciones. Ustedes van a darse cuenta que x1 va a ser igual, o sea, x1, x2, x3 y x4 van a ser igual ¿a quién? Bueno, x1 es igual a 3 alfa menos beta más 2, x2 es igual a alfa más 2 beta menos uno, y alfa y beta nada más son estos dos. O sea, básicamente esto corresponde a esta parte de acá y esto otro corresponde a esta parte de acá. Entonces, básicamente cuando suceda esto directamente de que las variables, eh, y pues en este caso hay variables libres, o en este caso dije que hay algunas filas que son nulas, pues en este caso el sistema tiene infinitas soluciones. Y las soluciones son de esta forma. Entonces aquí voy a poner lo siguiente, infinitas soluciones. Con parámetros. A veces se pone S, a veces se pone T, depende mucho del ejercicio, pero básicamente es básicamente lo mismo. Esto básicamente sería un sistema de cuando tiene, en este caso, eh, diferentes soluciones. Ok, vamos a hacer una clasificación de sistemas. Van a quedar unos temitas sin ver, pero después los retomo y voy a dar un poquito el tema de determinantes para que me dé tiempo y pues que sean todos los temas porque digamos que hemos estado perdiendo clases y no ha sido culpa de nosotros. Ha sido muy injusto, pero bueno. Entonces, vamos a ver esto. Clasificación de sistemas rápidamente y paso al tema a determinantes. Clasificación de sistemas. En este caso, hay tres tipos de sistemas. En este caso, consistente. En este caso, lo que quiere decir, tiene solución. Tiene solución el sistema. Ahora, eso es el sistema consistente. Ahora, en este caso, con respecto a consistente, hay el determinado e indeterminado. Determinado, una única solución. Y ahora, un sistema indeterminado son infinitas soluciones. Infinitas. Ahora está el sistema inconsistente, sin solución. Entonces, sin solución. Sin solución. Y ahora voy a ver un tema muy importante con respecto al rango. Entonces, esto de hecho lo voy a copiar de mis apuntes para no tener que copiarlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tengo matriz cuadrada y la matriz es invertible, entonces es consistente determinado. Y además, si resulta que el rango es igual a la cantidad de filas, entonces es consistente determinado también. Ahora, resulta que si yo tengo un sistema ya no cuadrado, sino rectangular, entonces ustedes se van a dar cuenta que quedan bastantes opciones. Si tengo un sistema rectangular, en este caso de m filas por n columnas, es decir, m filas, n variables, entonces
ustedes pueden darse cuenta que si yo tengo una matriz aumentada y es de rango, en este caso, rango R, y tengo una matriz aumentada que es o sea, tiene rango S, entonces resulta que el rango siempre va a ser menor que la cantidad de variables y el rango siempre es menor que el rango de la aumentada. Ahora, si el rango de todo coincide, entonces el sistema tiene solución única. Si resulta que el rango tiene alguna fila vacía, tiene infinitas soluciones. Y en este caso, finalmente, si el rango, en este caso, si el rango o sea, si el rango de la normal es menor que el rango de la aumentada, entonces no tiene solución. Ya veremos algún ejemplo. Entonces, por ejemplo, si es que, por ejemplo, de ahí ya me queda poquito tiempo, ese es el detalle. Pero, por ejemplo, si yo tomo ese sistema de acá, entonces ustedes pueden darse cuenta, dice aquí, determine el rango de M para el cual el sistema sea inconsistente. Por ejemplo, este es un ejemplo tipo examen. Voy a poner la palabra solución. Entonces, yo me puedo dar cuenta entonces que podemos escribirlo en forma matricial. Y ponemos 1, 1, 1, 1, 6. Aquí escribimos 1 menos uno, 8. Y finalmente aquí escribimos 1, 3 y finalmente aquí ponemos un M. Dice que tengo que terminar para cuál el sistema sea inconsistente. ¿Cuándo podría llegar a ser inconsistente? Por ejemplo, que todo esto sea cero y esto sea algo distinto de cero. Se va a cortar, nada más se vuelven a unir. ¿Les parece? Nada más se vuelven a unir.